Vamos a ver una espectacular partida entre Vladimir Kramnik y Magnus Carlsen. Esta partida se jugó en Moscú, en el Memorial Tal, el 29 de agosto del año 2008. Tras ver la partida, cuando terminas de ver la partida, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que Vladimir Kramnik es la bestia negra de Magnus Carlsen? Sin más, comenzamos. Vladimir Kramnik con las piezas blancas abre el juego con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, B6, G3, alfil A6, B3, alfil B4, jaque, alfil D2, alfil D7, alfil G2. Tenemos una defensa india de dama. D5, C por D5, E por D5, caballo C3, enroque de Magnus Carlsen, enroque de Vladimir Kramnik, alfil B7, dama C2, caballo B D7, alfil F4, C6, torre F D1, torre E8, caballo E5, caballo F8, E4, caballo E6. Se amenaza, bueno, se está amenazando aquí al alfil que está en F4. Alfil de 3 juega Vladimir Kramnik, torre C8. Y aquí nos vamos a detener en un momento porque aquí le toca jugar a Vladimir Kramnik con las piezas blancas y aquí Vladimir Kramnik disponía de un golpe, un sacrificio de caballo que no fue capaz de ver y que además es totalmente correcto. El sacrificio de caballo empezaba con la jugada caballo por F7. Este sacrificio de caballo es totalmente correcto. Ojo, no es lo preferido por Stockfish. Stockfish prefiere aquí la jugada dama de 3. Dama de 3 es un poquito mejor, pero la jugada caballo por F7 era totalmente correcta. Vamos a verlo. Caballo por F7, rey por F7 y ahora E5. Con este avance de peón amenazamos al caballo que está en F6 y el caballo a su vez defiende al peón de H7. Si el caballo se va, la dama captura al peón de H7. Las blancas tendrían un ataque terrorífico. El caballo no se puede ir a cualquier sitio, no se puede ir, por ejemplo, a D7 por eso, porque la dama jugaría caballo, dama por H7. El caballo tiene que irse a la casilla de 4. Caballo por E4 y ahora de por E4 y ahora vale tanto alfil por E4 como dama por E4, cualquiera de las dos. Vamos a suponer que se juega alfil por E4. Sencillamente lo mejor que tiene las negras es jugar G6. Y ahora H4. Las blancas sacrifican un caballo a cambio de dos peones, pero las blancas tienen un fuerte ataque al rey. A pesar del desequilibrio de material, Stockfish dice que la posición es de igualdad total. Hubiera sido un sacrificio de caballo muy interesante. Volvamos a la posición anterior. Hemos visto el golpe que se le escapó a Kramnik caballo por F7. Dama de 3 es lo preferido por Stockfish. Vladimir Kramnik jugó Dama E2, alfil B4 y ahora Vladimir Kramnik hace una jugada que merece un signo de admiración y también se demuestra la capacidad que tenía Vladimir Kramnik para calcular. Vladimir Kramnik calcula con mucha precisión. Fíjate que se está amenazando al caballo de C3. Pues bien, Vladimir Kramnik juega E por D5 y el caballo de C3 es incomestible. Si las negras ahora juegan alfil por C3, fíjate lo que pasa. Si alfil por C3, sencillamente D por E6. Y ahora no se puede jugar alfil por A1, no se puede capturar la torre porque sigue E por F7 que daría jaque al rey y a la torre que estaría en E8. Hay que jugar torre por E6. Y ahora torre a C1. Y las blancas tendrían ventaja. Esto le daría ventaja a las blancas. Por eso, tras alfil B4, Kramnik juega con toda seguridad E por D5. Magnus Carlsen, por supuesto que no captura el caballo, juega la correcta C por D5. Ahora aquí Vladimir Kramnik juega caballo A4. Hubiera sido interesante la jugada caballo B5, amenazando al peón de A7. Hubiera sido interesante, fíjate, caballo B5, A6, caballo A7, se amenaza a la torre que está en C8, torre C7, torre a C1, dama A8 para atacar al caballo, torre por C7, caballo por C7 y torre C1.
Si las negras capturan el caballo que está en A7, las blancas capturan el caballo de C7 y la dama se queda encerrada. Como sería, sería las blancas tendrían ventaja. Lo mejor que tienen aquí las negras es jugar caballo de 6, tendrían sería una pequeña ventaja para las blancas. Bien, volvamos a la posición anterior. Tras C por D5 hemos visto caballo B5, que era interesante, caballo A4, alfil A3. La idea de alfil A3 es controlar la casilla C1. Este alfil en A3 controlando la casilla C1 y la torre aquí en C8 le da a Magnus Carlsen el control de la columna C. Alfil H3, torre C7, y aquí viene una imprecisión de Vladimir Kramnik. Ojo, no es un error en absoluto. Vladimir Kramnik juega ahora F3. Esta jugada de F3 a Stockfish no le gusta. Stockfish dice que lo mejor es ir a por este alfil que está aquí jugando torre B1. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Torre a B1, dama C8 y ahora B4. Fíjate que este alfil no tiene ninguna casilla a donde ir. Lo mejor que tienen las negras es jugar caballo por D4, alfil por D4 y dama por H3. Las negras tendrían una pequeña ventaja. Fíjate que las negras tienen un peón de más. Sin embargo, fíjate también que las negras tienen el problema de este alfil que está aquí en A3. Bien, volvamos a la posición anterior. Hemos visto cómo la jugada torre a B1 con la idea de ir a por este alfil era mejor. Vladimir Kramnik con blanca juega F3. A lo que Magnus Carlsen responde caballo D7 para expulsar ese caballo que está en E5, F4, caballo F6, alfil G2. Y aquí viene lo que se puede decir ya que es el primer error de la partida, el primer error serio. Antes habían sido imprecisiones. Aquí Magnus Carlsen disponía de la jugada dama E7, que le daba una pequeña ventaja a las negras. Con la jugada dama E7. Magnus Carlsen juega caballo F8, alfil C1, amenazando al alfil D6, alfil B2, caballo E4. Y ahora Vladimir Kramnik debería haber jugado aquí torre a C1. Torre a C1 era lo mejor. Y si se cambian torres, las blancas se quedan con la columna C. Vladimir Kramnik juega ahora alfil por E4. No debería haber cambiado este alfil por este caballo. Alfil por E4, D por E4, caballo en C3. Y ahora se está amenazando al peón que está en E4 y lo mejor que tenían las negras es la jugada A6. La jugada A6 es lo mejor porque controla la casilla B5. Eso impediría caballo E5, la jugada A6. Magnus Carlsen lo que hace es jugar F6 para echar de aquí a este caballo que está en E5. Pero no es lo mejor, mucho antes A6 hubiera sido mejor. F6, caballo C4, alfil B4 y ahora caballo B5, amenazando a la torre y al peón que está en A7. Y ahora Magnus Carlsen con las piezas negras juega torre D7. Si Magnus Carlsen hubiera jugado, por ejemplo, torre F7, que era un poco mejor, A3, E3, con esta jugada, o con este avance de peón, se activa el alfil que está aquí en B7, el alfil de B4 es incomestible, las blancas no pueden capturar el alfil porque sigue la jugada dama de 5 que sería terrible. Amenazaría dama H1. Lo mejor que tienen las blancas aquí a jugar es D5 y la posición estaría igualada. Vamos a suponer que las blancas se le ocurre capturar el alfil, que es un error. Si va por B4, sencillamente dama D5, amenazando dama H1, caballo por E3. Ahora se está amenazando la dama. No se puede jugar dama por B3 porque sigue el fuerte golpe alfil C3. Si dama H1 el rey se escapa por F2 porque la casilla F2 antes estaba controlada por el peón. Lo mejor que tienen las negras aquí es
sacrificar la calidad con torre por e3 y las negras tendrían ventaja. Si las blancas capturan la torre, sencillamente dama g2. Nos vamos a la partida, caballo b5, acaba de jugar Vladimir Kramnik. Hemos visto torre f7 y luego después la idea era avanzar el peón a e3. Torre d7, juega Magnus Carlsen. Y ahora sería un tremendo error para las blancas jugar caballo por a7. Vladimir Kramnik hace una jugada al estilo de Ninzovich, juega caballo a e3. Vamos a ver lo que pasa si las blancas capturan el peón de e7, que es un error. Caballo por a7 sería un tremendo error por lo siguiente. e3. Con la jugada e3 hemos activado al alfil que está aquí en b7. Torre d3, alfil d2, caballo por d2, e por d2, dama por d2 y torre d7. Se amenaza dama d5, luego hay otras variantes donde la torre podría abrir también a e2, que junto con este alfil tocaría en la casilla g2. Vamos, las negras tendrían un ataque de mate, un ataque terrible. Por eso, tras torre d7 no se puede jugar caballo por a7, es un error. Lo correcto es lo que hace Vladimir Kramnik. Caballo e3. Rey h8 y ahora dama c4. Amenazando al alfil que está en b4. Alfil e7 y torre a c1. Aquí, en lugar de torre a c1, se podía capturar perfectamente este peón que está aquí en a7. Vamos a verlo. Caballo por a7, caballo e6 y ahora caballo b5. Y las blancas tendrían una pequeña ventaja. Hubiera sido interesante. Vamos a la partida, alfil e7, torre a c1. Y ahora viene un error, un segundo error de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen juega ahora a6. Fíjate que las blancas están amenazando la jugada caballo c7. En lugar de a6, que es un error, Magnus Carlsen debería haber jugado dama b8. Vamos a ver lo correcto, lo que debería haber jugado Magnus Carlsen con negra en esta posición. Dama b8, d5, torre c8, dama por e4 y torre 8 con igualdad. La posición estaría igualada. Pero tras torre a c1, Magnus Carlsen decide jugar a6, un error. Y ahora viene una jugada muy fuerte por parte de Vladimir Kramnik. Juega caballo c7, amenaza a la torre que está en e8 y prepara el avance del peón de d4 a d5. Aquí viene una imprecisión de Magnus Carlsen en una posición ya difícil. Magnus Carlsen debería de haber sacrificado la torre con la jugada alfil de 6. Magnus Carlsen juega b5 para amenazar a la dama. Esto era lo correcto. Alfil de 6, caballo por e8, dama por e8 y d5. Y las blancas tendrían ventaja. Fíjate que tienen una torre a cambio del alfil. Pero tras la fuerte jugada a caballo c7 de Vladimir Kramnik, Magnus Carlsen juega b5, una imprecisión. Y ahora es Vladimir Kramnik el que no hace la mejor jugada. Ojo, Vladimir Kramnik va a jugar ahora dama c2. No se puede decir que la jugada dama c2 sea un error, en absoluto. Pero simplemente no es la mejor. Vladimir Kramnik podía haber acabado con la partida con la jugada dama f7, que era mucho mejor. Vamos a verlo. Dama f7, alfil d6, dama por e8, se amenaza a la dama, alfil por c7, dama por d8 y alfil por d8. Y las blancas tienen un final ganado. Fíjate que no se puede capturar con la torre. Si torre por d8, sencillamente torre por c7, amenazando al alfil, alfil c8 y f5. Y entonces las blancas tienen una torre de más limpia. Por eso tras dama por d8 hay que jugar alfil por d8, entrando en un final donde las blancas tienen una ventaja decisiva. Bien, vamos a la posición anterior. Hemos visto cómo con la jugada dama f7 Vladimir Kramnik podía haber terminado la partida. Vladimir Kramnik jugó dama c2, alfil d6,
caballo por E8, dama por E8, D5, caballo G6, dama G2, torre D8, alfil D4, alfil C8, alfil C5 y aquí hay una jugada que las negras, perdón, llevan tiempo amenazando, que es la jugada, el golpe caballo, bueno, o alfil por F4. Tras la jugada de 5 de Vladimir Kramnik, caballo G6, se amenaza la jugada caballo por F4. Hay variantes donde las negras pueden sacrificar el caballo. Caballo por F4, G por F4, luego la dama vendría aquí a G6 y daría jaque, el peón sería capturado por este alfil que está aquí en D6. Por eso Vladimir Kran aquí en esta posición juega la correcta dama G2, previniendo el golpe caballo por F4. Torre D8, alfil D4, alfil C8, alfil C5 para cambiar a ese alfil que está en D6. Y aquí Magnus Carlsen juega alfil por F4. La jugada F5 no cambiaría nada. F5 sencillamente alfil por D6, torre por D6 y torre C6. Las blancas tendrían ventaja. Pero tras la jugada alfil C5, Magnus Carlsen juega alfil por F4, G por F4 y caballo por F4. Se amenaza a la dama, dama F1. Y ahora aquí se está amenazando al caballo. Magnus Carlsen prefiere dar el jaque en G6. Primero juega dama G6 jaque. Hubiera sido interesante la jugada caballo D3, que además era un poco más fuerte. Caballo D3. Y este caballo estaría aquí muy bien colocado. Magnus Carlsen juega dama G6 jaque. Rey H1 y aquí nuevamente la jugada caballo D3 merecía consideración. Vamos a verlo. Caballo D3, torre C2, alfil D7 y alfil D4. Y las blancas tendrían ventaja. Fíjate que está amenazando torre G2. Las blancas tienen una torre a cambio de dos peones. Tras rey H1 sigue dama G5. Hemos visto caballo D3 que hubiera sido mejor. Alfil E7, torre E8. Y ahora una bonita forma de rematar la partida de Vladimir Kramnik. Torre por C8, sacrificando la calidad. Torre por C8 y D6. Kramnik pone en marcha a este peón que está aquí en D5, que es el que va a decidir la partida. Caballo D3, caballo D3 llega tarde ya por parte de Magnus Carlsen. Con esta amenaza al caballo de E3, pero Vladimir Kramnik no hace ni caso al caballo que está en E3. Juega D7, amenazando a la torre. Torre G8, torre por D3, E por D3 y dama por D3. Y aquí, en esta posición, con las piezas negras, Magnus Carlsen se rindió, abandonó la partida. ¿Cómo podría haber seguido la partida? Pues la partida Magnus Carlsen podría haber seguido, por ejemplo, con H5, Kramnik hubiera coronado dama, torre por D8, dama por D8, jaque, rey H7, dama D3, jaque, rey H8, dama D8, jaque, rey H7, dama D3, rey H8, alfil B4. Fíjate que las blancas tienen un alfil y un caballo de más. Este final está totalmente ganado para las blancas. Bien, esta partida entre Vladimir Kramnik y Magnus Carlsen se jugó en el Memorial Tal en el año 2008. Si bien es verdad que Magnus Carlsen no era el gran Magnus Carlsen que llegaría a ser años más tarde. Unos cuantos años más tarde, Magnus Carlsen sí que es verdad que estuvo muy fuerte. Es una bonita partida de Vladimir Kramnik. Espero que te haya gustado la partida y recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.